¿Para qué nos hacemos güeyes? No, digo, los culpables no son los gobernantes. Para que la reforma pasa, para que la reforma de las reformas pasaran, tenían que estar conjuntamente todos los partidos políticos, obviamente. PAN, PRD, PRI, Verde, todos. Entonces, los culpables son los partidos. Esas reformas que se le aplican al magisterio, los culpables son los partidos. Quien en su afán, quien en su afán, entre comillas, ignorantes de cómo está el fenómeno educativo y el sistema de control educativo a nivel nacional, en su pobre ignorancia los partidos fueron y le dijeron ya, ya, los Pino, ¿no? Queremos que se acabe la corrupción en el sistema educativo, que de hecho se ha atacado la corrupción y eso es muy bueno. En Oaxaca ya ve, hasta vendían las plazas y gente negociaban y muchas cosas que se limpiaron, ¿no? En ese sentido, pues fue positivo. Pero bueno, ustedes saben, el río revuelto y, como un caballo de Troya, la reforma. La idea era atacar a los corruptos líderes sindicales. Bueno, ya ahí clavaron a una, ¿no? Pero más bien esa fue por venganzas políticas. Pero la mayoría de líderes, entre comillas, ahí están. ¿Quién nos tocó? Nadie. Y en cierto modo se están aplicando esas reformas, pero esas reformas van a cancelan derechos, la verdad, están cancelando derechos magisteriales con apoyo no oficial, con apoyo de los partidos. Los PAN y PRD son culpables, más que cualquier legislador y que se da sus sueños de pureza el PAN y el PRD. Ellos fueron los culpables. Los maestros están así desesperados en esa incertidumbre porque esas reformas pegan en sus derechos ganados. Y vean cómo son los partidos. Actualmente el PRI hace la propuesta de que hay que reducir escaños, ¿no? En la Cámara Alta y en la Cámara Baja y hace la propuesta y la mayoría se ríe. ¿Por qué? Porque pues es como decir el PRI quien hace la propuesta es como decir le voy a quitar es como quitarle a un niño su paleta. En las reformas así fue, nos quitaron así, nos dieron una paleta y nos quitaron todos los derechos que ya habíamos ganado, el magisterio y queda intacto el sistema de líderes corruptos que ahí están, lacras sociales, ¿no? Y entonces, aquí en el Congreso, no tontos los partidos, ellos saben que si quitan escaños, pues es como restarle poder a la oposición. Es un poder ya ganado el de la oposición, todos los escaños que existen. Las representaciones proporcionales fue un acuerdo que en cierta forma dice, bueno, hay esto, es un sangrado para el país, que de hecho lo es, pero los partidos no van a querer ceder ese poder, y no tontos, ¿no? Entonces, es la política la veracruzana o la política la mexicana, digo, los líderes, entre comillas, porque conocen el sistema, dieron una salida, los líderes sindicales dieron una salida y pactaron nuevamente en las circunstancias que hacen, entregan a la clase trabajadora, perdón, y en cierto modo, y en cierto modo decir, si te tonta, te carga, ¿no? Aquí lo que más interesa en este momento es que pues ahora sí, ya está la reforma, que la reforma se aplique, pero entre las reformas y la verdadera ley, el verdadero derecho,
Fíjense bien, entre las reformas, lo que es la ley y lo que y los derechos que se pierden, perdón, me suelta un fuerte porque entre ambos extremos hay acuerdos entre la ley, fíjense bien, entre la ley y los derechos que se pierden y circunstancias que está viviendo el pueblo y en muchos sectores sociales y políticos, entonces hay acuerdo. Ese es el sistema político a la veracruzana o a la mexicana, que todo se negocia, todo como el rey Midas, ¿no? En todo lo que tocaba se convertía en oro aquí. En el sistema político a la mexicana, todo lo que se toca es negociado, se negocia el poder. Ahorita en la cuestión electoral hay presiones para negociar el poder, y eso todos los meses lo conocemos, se está negociando. Entonces vaya, sin claudicar, o sea, tú lo ves de una manera y los que están protestando lo ven de otra, y entonces la cuestión es que se polariza la lucha. Y con razón, las maestras y maestros están ahí, ¿no? Desesperados. Pero si el líder pactó con la parte oficial y en este momento a la parte oficial dice, bueno, que el examen se tiene que aplicar, pues lo más recomendable en las circunstancias actuales, tomando en cuenta que muchos maestros no tienen perfil, digo que me disculpen, porque cuando en Veracruz, sobre todo, hay miles de maestros, entre comillas, que se hicieron en la lucha diaria, pero que entraron sin perfil y fueron justificados con, en los consejos de regularización, ¿no? En la ley dice que, que en las escuelas de regularización se podían darle el perfil, ¿no? Si un maestro, por ejemplo, se había quedado sin terminar su carrera de normal, entonces podía ir al instituto de religión, al instituto de regularización. Eso así lo marcaba la ley para que obtuviera su perfil, instituto de regularización, así lo decía la ley, no sé si actualmente lo diga. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban al personal sin perfil, lo metían a trabajar y entonces les daban una constancia para que se fueran a inscribir a las universidades pedagógicas, entre comillas, no eran normales. Entonces mucha gente está sin perfil, entonces mucha gente no tiene el perfil pedagógico, pero se hicieron en la batalla diaria. Y pues sí, comparado con otros estados, Veracruz su calidad es buena, aunque nos han hecho ver que somos malos y que la educación está por los suelos. Bueno, si tomamos en cuenta con los parámetros que dan oficiales y engañosos, ponen por los suelos al maestro, ¿no? Como al culpable. Pero en fin, aquí la cuestión es de que muchos tienen ese miedo, van al examen y muchos saben por cuestiones políticas que van a reprobar o los van a reprobar. Entonces aquí ninguna trampa, ninguna lucha es trampa. Conociendo el sistema político mexicano, a la mexicana, bueno, entonces lo que queda es que pues también el magisterio negocia su posición y platicar con esos líderes chafas o vendidos, ¿no? Y decir, a ver, y llegar a un acuerdo. Digo, en las circunstancias actuales y en el contexto electoral lo que se requiere es disciplina. Disciplina aquí entre los que están protestando. Bueno, ok, a ver, ven, negociamos. Todos lo hacen. Que no diga que no sean esos baños de pureza los medios de comunicación. Todos negocian. Los legisladores pues, están negociando. Los líderes sindicales están negociando. Entonces, yo digo, los maestros, bueno, vamos a conocer el sistema, cómo está operando, y que en esas trampas pues ya nos perjudicaron también, pero hay una opción, se puede negociar.
Entonces, lo más recomendable es que el magisterio negocie, haya una negociación en donde se evite, ¿no? Y sobre todo que si vamos a las suspensiones de clases, hay que reconocer también que los niños tienen derecho y que es real. Esa es una de las ventajas que, bueno, se le aplauden a Peña Nieto, ¿no? En la propuesta en el sentido de que, pues sí, se castiga al que falte, porque no tenemos por qué faltar a nuestras aulas. Eso es real. Yo llego y sí, mis derechos están siendo vulnerados en esta ley, desgraciadamente, pero tampoco se vale que yo deje solo a mis niños en el aula o que me vaya yo a parar las calles. Bueno, yo respeto a los que paran las calles, pero hay derechos de terceros y en el caso de los niños no son terceros, ahí son los principales protagonistas y debemos de asumir una actitud responsable. Entonces, lo más recomendable que en esos contextos políticos, bueno, yo al menos, a lo mejor pues ya estoy veterano, ¿no? Ya estoy viejo y pienso de otra manera. Cuando joven no lo pensaba yo así, era yo radical. Muchos de los que me conocieron era yo crítico, con mi columna por ahí trabajé en algunos medios donde expresaba. Pero bueno, yo viendo los contextos de violencia que están y que pues hay que estudiar, maestros. Yo digo, a mí, en lo personal, a mí me ponen un examencillos que están poniendo, yo lo paso. Y lo puedo hacer delante de hasta de la prensa que vean lo que estoy. Y demostrarle a quien me ponga ese examen, pues tengo perfil, estudié la normal veracruzana y miles también así están. Y otros miles a lo mejor no, son los que tienen miedo. Pero no tienen chistes esas evaluaciones, pero sí llevan una intención. Y pues ahora sí. Entonces, aquí la cuestión pues es negociar. Esa es la parte medular del sistema político a la mexicana. Pues quieren votos, pues denle los votos, vayan con el PRI, en serio, el PRD, el PRD que también que no se hagan. Que vayan con el PAN y en este caso, pues es el PRI, es la parte oficial, a ver, vayan y órale, ¿no? Que te garanticen que no te van a coger. Y es lo que quieren, controles, son controles. Entonces, hablo así porque es real, es lo que estamos viviendo y todos, muchos maestros lo sabemos y muchos pues, no hablan por miedo, pero yo hay la recomendación es de que vayan, presenten su evaluación, así, vayan y presenten su evaluación, sin violencia ni nada, vayan y preséntenla y hablen con sus líderes, a ver tú, cabrón, tú me vendiste, bueno, pero garantízame, cabrón, de que no me van a correr. Y entonces, pues ahí está la solución. Pero bueno, muchos maestros llegan, no, que me van a... Y después salen golpeados porque así es real, eso es real. En eso para las anteriores protestas, ¿no? Entonces, no, lleguen, vamos a evitar las situaciones de violencia y tratar de buscar otros mecanismos. Para este caso, bueno, están quitando derechos, también hay que quitarles derechos a los magistrados que se jubilan con cuánto, el IPE está quebrado, ¿por qué está quebrado? Pues hay que ver que los magistrados también se jubilan con cuántos miles de pesos. Hay uno ahí que se jubiló hasta como con 200,000 pesos y mira, se lo guardan. Entonces hay que ver, como maestros podemos ser portadores, que nuestra voz valga y diga, bueno, ok, vamos a promover que los del Congreso también se bajen privilegios, que quiten ese rubro de gestión, los diputados no deben de hacer gestiones, deben de hacer leyes y muchas cosas que son así, entonces pues hay que negociar, hay que evitar, inclusive que pues nos vean pelear a los maestros, aunque sí peleamos por nuestros derechos, pero está dividido el magisterio. Entonces la idea es de que vayamos, presentemos nuestro examen, como Dios manda, cerremos el año y pensemos en nuevas formas, ¿no? Sobre todo, pues ahora sí responder a nuestras obligaciones de docentes y dar buen ejemplo, sobre todo, ¿no?
De alguna manera, acuérdense que tenemos el apoyo de los padres de familia. Siempre lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo, pero asumamos actitudes que edifiquen, ¿no? Y pues, tienen razón, pero también tienen razón los padres y los niños. Hay que ir a dar clases y hay que dar buen ejemplo. Y bueno, esa es una propuesta que yo tengo aquí en Calamares en su tinta. Si lo quieren hacer, háganlo. Pueden acusar de lo que quieran, pero es real que así trabaja el sistema político y lo mejor es negociar. Esa es la palabra que hace, es la llave mágica. Negociar es la llave mágica que abre el sistema político a la veracruzana. Y todos lo están haciendo actualmente en este tiempo electoral. Y muchos sí van a ganar partecitas de su poder, otros van a protestar, como ahorita bajé, estaba el cardenista ese. Dicen que les regala no sé qué el gobierno de estufas y todo, y después van y las ven. Así me dijeron unas señoras, ¿no? Y mucha gente protesta porque van a renegociar sus posiciones, ¿no? Así es el sistema. Y lo mejor es no enfrentarse. Que nosotros los maestros quepa la prudencia y bueno, lo repito, ¿no? Es muy repetitivo de que vayan y presenten su examen y después traten de buscar a sus líderes que compartan, ¿no? Ya no les van a dar la casa que les dieron, ni los coches, ni los ranchos que tienen en Nissan, o no sé dónde, ¿no? Pero al menos que les garanticen los líderes sindicales que les van a respetar su empleo y no los van a correr. La próxima nos vemos con Calamares en su team.